Bueno, buenos días, un saludo para todos. Mi nombre es Johan Hernández, parte del equipo de gobierno de Tigo Business. Agradecerle la puntualidad, el interés de acompañarnos. Estamos muy contentos realmente de tener este espacio y por sobre todo de tener tan buena respuesta que hemos recibido a la convocatoria. Em, Hoy pues planteamos un webinar que tiene como principal objetivo, ofrecer un espacio informativo y de conversación al sector público, buscando pues estar pues, más preparados de cara a lo que es la entrada de la nueva ley general de contratación pública. Hoy nos acompaña también por acá nuestro gerente de B2B, Rafael Quiroz, que nos va a regalar ahí unas breves palabras para continuar nosotros con el evento. Rafael, si estás por ahí. Muchísimas gracias, don Johan. Buenos días a todos, un placer saludarlos. Un agradecimiento especial a toda la gestión de Tigo Business por organizar todo este gran evento virtual, este webinar. Y por supuesto, un agradecimiento a todo el equipo que está presente a nivel de clientes, a nivel de segmento público, segmento privado, a nivel de socios comerciales y todas las empresas que están representadas acá con nosotros. Nos sentimos honrados de ver una tan gran participación por parte de los segmentos. Em, Como bien mencionaba Johan, yo soy el gerente corporativo para Tigo Business Costa Rica. Representamos la empresa Millicom International Cellular, que es una empresa internacional, inicialmente basada en Luxemburgo. Hoy por hoy manejamos pues toda la compañía, principalmente desde nuestras oficinas regionales en Miami. Tenemos presencia en 9 países de América Latina y ofrecemos servicios en todo el continente. Estamos muy enfocados en la parte de conectividad, muy enfocados en la parte de SD-WAN. Tenemos 13 data centers distribuidos a lo largo de toda América Latina. Tenemos 2 SOCs de ciberseguridad, uno en Guatemala, uno en Panamá, y tenemos mucha experiencia en la parte de servicios administrados. Hemos estado arduamente trabajando en el desarrollo de proyectos estratégicos para toda la región, muy enfocados en Costa Rica. Con gobierno hemos estado cooperando muchísimo en los últimos 2 años. Este año hemos ampliado muchísimo la cooperación en la parte de ciberseguridad y bueno, es importante tomar en consideración los ajustes que está realizando el gobierno en el corto, mediano, largo plazo, con las noticias más recientes, de cómo va a ser la contratación administrativa a partir de los próximos semanas o meses. Nosotros continuamos participando activamente en todos los procesos licitatorios que aparecen eventualmente en SICOP, que desarrollamos con ustedes en todas las categorías que les comentamos anteriormente, pero sí nos hemos dado mucho a la tarea de investigar cómo va a ser este proceso con el cambio, ¿verdad? Queremos seguir estando presentes y queremos también transmitirles un poquito lo que nosotros hemos aprendido de la mano con nuestro consultor abogado don Adrián Leitón, gran amigo, gran profesional que trabaja con nosotros, con una gran trayectoria, que nos va a contar un poquito qué se avecina, ¿verdad? La intención es que podamos aprovechar este conocimiento para empezar a prepararnos a todos estos cambios y ver cómo nosotros desde el sector privado podemos apoyarles a ustedes en todos estos procesos de transformación digital, de cloud, de ciberseguridad y todas las cosas y retos que tenemos para el 2023. Entonces, gracias, Johan, por la introducción y sin más por el momento le dejo la palabra a don Adrián. Don Adrián. Gracias. Perdón, nada más aquí una breve indicación en cuanto a la dinámica de consultas. Gracias, Rafa, por las palabras. Vamos a tratar de atender algunas consultas durante la presentación con el objetivo de cubrir todos los temas durante la sesión. Sin embargo, desde ya están invitados a que puedan escribir sus dudas, inquietudes, comentarios en el chat. Así que, por favor, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y ahí esperamos abordar todas esas inquietudes. Me permiten presentarles a don Adrián, licenciado Adrián Leitón. Él es abogado especialista en contratación administrativa. Tiene una amplia formación académica con más de 20 años de experiencia propiamente en el ejercicio de derecho y todo lo que tiene que ver pues, en el ámbito de licitaciones. Además, profesor de la UCR. Don Adrián, pues muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de acompañarnos por acá y por favor la pantalla sería suya. Adelante. Ok, bueno, muchas gracias, buenos días y muchas gracias
a Johan y a Rafael por la introducción. Sobre todo, muchas gracias a quienes están sacando este ratito para compartir este espacio breve, pero esperamos sea sustancioso para compartir algunas valoraciones y atender, ojalá, pues consultas de ustedes en torno a un par de temas importantes que se vienen de frente a los cambios en la contratación pública, como decía Rafael. Tal vez empezamos, Johan, y nos ubicamos ya en la primera filmina. Lo que quisimos en este espacio pequeñito, pues, fue básicamente conversar sobre un par de temas, como les decía, que vienen con la nueva ley, que a nosotros nos parece importante compartirlos, sobre todo porque estamos como en una carrera, ¿verdad?, para entender e implementar la nueva ley. Incluso hay proyectos en la Asamblea que nos tienen ahí un poco tensos sobre eventualmente la no entrada de la ley, pero eso es difícil que pase. En realidad el Ministerio de Hacienda sí tiene listo el reglamento. Esperaríamos que lo publique, no sé si mañana. Pero lo cierto es que en este contexto quisimos rescatar un par de asuntos que podríamos desarrollar y compartir, principalmente de frente a qué, a oportunidades de mejora que van más allá de los textos, ¿verdad? Y de cuestiones sustanciales, casi existenciales con respecto a la contratación pública, que a veces no se tratan. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la contratación pública y la dependencia que existe entre el Estado y sus proveedores y cómo enfocamos esta relación en un ganar-ganar para beneficio de tanto del Estado como del empresario y sobre todo del usuario, del ciudadano. Principales cambios que podríamos prever en las políticas públicas y de competencia, principales cambios en los procesos de compra pública. Vamos a ver un par de detalles nada más, por supuesto, el tiempo nos da para ver un par de detalles importantes sobre plazos, por ejemplo, que sí estimamos que hay cosas que es inevitable saberlas como al dedillo, ¿verdad? Cuando empiece a aplicar la ley, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso sobre algo de eso. Y también sobre las tecnologías de información y comunicación como un eje fundamental en la mejora de la compra pública, de la gobernabilidad y de la automatización del Estado como una forma de mejorar los servicios, ¿ok? Y vamos a tener un pequeño espacio para preguntas que con mucho gusto vamos a atender. Listo, Johan. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar primero de este tema. Esto normalmente no se habla ni siquiera en los cursos, ni siquiera en la universidad, no se da el enfoque que en nuestra opinión es esencial. ¿Qué es la contratación pública? ¿Por qué? ¿Para qué? Eh, y cuál es la esencia, la naturaleza de la relación entre el Estado y sus proveedores. Ok, entonces lo que tenemos en esta filmina es en la parte izquierda, basados en la teoría y en la doctrina de uno de tantos autores, Stephen Covey, sobre eh, comunicación, comunicación, relación entre las personas, entre las organizaciones y cómo mejoran. Bueno, este autor es algo parecido a un John Maxwell de la actualidad, ¿verdad? Más para atrás, tal vez de los 90s. Y bueno, desarrolla algunas ideas que tal vez nosotros ya conocemos, pero digamos que él las sistematiza mejor y nos habla de cómo las partes deben comunicarse, deben entenderse, deben escucharse para empezar a interactuar. Entonces, aquí el Estado debe entender cómo opera el mercado y el empresario debe entender cuál es la necesidad del Estado para poder ofrecerles soluciones eficientes a sus necesidades. En esta relación, cuando efectivamente logramos escucharnos y entendernos de forma constructiva, transparente, por supuesto, dentro de los principios de la contratación pública, es que se logran generar mejores alternativas o soluciones mejores. ¿Producto de qué? Producto de unir las capacidades de unos y de otros. Bueno, esa es la mentalidad de la tercera alternativa. No pensar tanto en mí o solo en mí o cómo lo enfoco, sino también ubicarme eh, del otro lado para encontrar soluciones, ¿verdad? El Estado básicamente tiene necesidades, ¿verdad? Tiene necesidades y necesita construir soluciones. El Estado en esencia, pues tiene una dependencia enorme porque
yo les daba el ejemplo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si en la municipalidad el proveedor de asfalto o la empresa que construye la alcantarilla o el que hace el tanque para almacenamiento de agua en un hospital, qué es lo que pasa si deciden mañana a las 8 de la mañana ponerse de acuerdo todos los proveedores del Hospital Calderón Guardia y decir, señores, hoy no entregamos absolutamente nada y por un mes? ¿Qué pasa con los gases medicinales, con el oxígeno, con las vendas, con todo? Es que absolutamente todo es una provisión de terceros. Pues básicamente se paraliza. Hay que cerrar inmediatamente el hospital. Habría que cerrar inmediatamente el Estado si sus proveedores se detienen. Y por supuesto que en esa relación de dependencia, pues los proveedores dependen mucho de ese gran cliente que es el Estado. Entonces, bueno, en este contexto, en esta relación de dependencia, pues vamos a enfocarnos en construir relaciones constructivas. Ahora, ¿esto será una pura teoría o nos quedamos aquí? No. En realidad, en la ley de contratación pública, pues tenemos ahora como un principio que está en el artículo 8, como un principio de contratación pública, el equilibrio financiero, que se llama intangibilidad patrimonial, pero a mí particularmente no me gusta ese nombre, es lo mismo, equilibrio financiero, ya está en la ley actual, en el artículo 18, pero ahora pasó a ser un principio. Y el principio de valor por dinero. Entonces, de estos dos, ¿qué es lo que debemos o lo que podemos sacar? Bueno, que las relaciones entre el Estado y sus proveedores siempre deben ser un ganar-ganar. El Estado necesita que el proveedor gane. ¿Para qué? Bueno, para que no le deje el contrato botado, primero que todo. Pague cargas sociales, seguros, etcétera. Y ese proveedor que gana en el negocio es el proveedor que paga impuestos. Y esto es como un ciclo, ¿verdad? Donde todos dependemos de todos. Bueno, el que paga impuestos es el que nutre el presupuesto. Y por otro lado, el equilibrio está en que el empresario le logra entregar al Estado un bien o un servicio que le genera un verdadero valor. Y ahí es donde aplica el principio de valor por dinero, que esa entrega que se hace y lo que recibe el Estado, efectivamente, cuando se llegue a medir, a analizar el resultado, se logre concluir que impactó positivamente un servicio, o sea, que tuvo un impacto en algo tangible, ¿verdad? Eso, así es como se logra percibir y entender este principio de valor por dinero, que es uno de los más importantes como un nuevo principio de la contratación pública de este país. Ok, entonces, en esta parte, ¿qué es lo que queremos enfocar? En resumen, pues retomar la esencia de la contratación administrativa como una relación ganar-ganar de mutua dependencia, donde el Estado no puede Ahora agredir hablo con Feli, al empresario ni el porque creo que empresario yo no puedo, creo que debe sería Feli, abusarse, pero ¿verdad? Por favor, revisen los micrófonos porque se está metiendo un ruido. El Estado no puede abusarse, ni el empresario, por supuesto. El empresario no puede exceder, hablamos de la razonabilidad de los precios, por ejemplo, y del equilibrio financiero. Esta relación debe ser una relación de amor, en resumen, ¿verdad? Eh, Tal vez cambiamos la finita ya, Joan, para cambiar un poco de idea. Ahora, vamos a algo que está relacionado, ¿ok? Principales cambios en la política pública, una mejora en la competencia. Vamos a ver, los cambios que se están haciendo en la ley en buena parte responden, y ese discurso ustedes lo van a seguir oyendo de aquí a quién sabe cuándo, ¿verdad? Muchas décadas, responden a la integración de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, a la OCDE. Entonces, cuando vienen las misiones de la OCDE a Costa Rica y ven cómo se hace la contratación pública, dicen, qué bonito, la Constitución Política dice que la compra se hace por medio de licitación, pero cuando vamos a ver las estadísticas y vamos a ver los números, resulta que la licitación pública es la excepción. La gran mayoría son contrataciones directas. Bueno, entonces la ley lo que busca es, y vamos a verlo más adelante, pues que existan más concursos abiertos, más licitaciones públicas, que ahora vamos a hablar de licitación mayor, pero en esencia es lo mismo. Ahora, esto es nuevo, en realidad esto no es nada nuevo, porque la Sala Constitucional lo había desarrollado hace muchísimos años. Y voy a leer esta pequeña frase, esta cita de la resolución 2060 del año 2001. Vean que es del año 2001, hace más de 20 años, hace más de 21 años.
El régimen constitucional establece como regla de principio el procedimiento concursal, es decir, la licitación. Bueno, lo dice la Constitución. En este país, desde el año 1949, se decidió que íbamos a hacer las cosas así. Ahora, ¿pero por qué? Bueno, está en la parte 2, bueno, porque es el mecanismo idóneo para generar la más amplia participación. ¿Ok? La licitación pública genera más participación, más competencia. Cuando hay más competencia, ¿qué sucede? Hay más tensión entre los participantes, entre los oferentes. Por ende, se ocupan de ofertar mejores bienes y servicios a un mejor precio. Si usted es el único proveedor, pues obviamente va a estar distendido, o si son 2 o 3, muy tranquilo, entra, sabe que lo van a completar, puede jugar mucho, ¿verdad? Con eso. Y la tercera idea, ¿verdad? Esto, la licitación pública y la competencia, es la mejor forma de administrar los fondos públicos de frente a la eficiencia. ¿Okay? Entonces, hablamos de una relación entre Estado y proveedor, que es una relación constructiva y que está gobernada, que está determinada por políticas de competencia, transparencia, igualdad. ¿Okay? Estamos retomando las bases de lo que es la contratación pública. La próxima, Johan. Ok, dentro de este asunto de la competencia, quisimos retomar aquí algunas cosas. Históricamente en el país hemos tenido como un vacío porque no existe formalmente, hasta la entrada de la nueva ley, una autoridad pública de contratación. O sea, no hay un rector, no había un rector, no había un rector. ¿Eso qué problema genera? Pues que cada institución, sector bancario, municipalidades, todas, 300 y tanto, andan como cada una por su lado, porque no hay un ente que tenga la autoridad para dar los lineamientos, que tenga autoridad legal y legitimación. ¿Legitimación en qué sentido? De que tenga credibilidad. Lo más parecido que tenemos es la Contraloría, pero la Contraloría no es un ente rector, ¿verdad? Es un ente de fiscalización de la hacienda pública. ¿Okay? No es un ente rector. Con la nueva ley se crea un ente rector. Eso es un gran acierto y eso lo pidió la OCDE. ¿Okay? ¿Es un órgano político? Pues sí, es un órgano político. Va a ser la autoridad de contratación pública integrada por 3 ministros. Entonces ahí vamos a tener planificación, hacienda y el MISID. Planificación de cómo crece, se desarrolla, compra el país. Hacienda, porque aquí es donde se gasta la plata. Hacienda tiene 2 grandes frentes, recaudo impuestos y por otro lado egresos. ¿Okay? Entonces, este órgano va a ser el que va a dictar la política pública. ¿Eso en qué nos va a ayudar en la buena teoría? Y ojalá así sea. Nos va a ayudar a uniformar, nos va a ayudar a tener líneas de cómo hacer las cosas y nos va a dar certeza jurídica, tanto a las instituciones sobre cómo se hacen, por ejemplo, un estudio de precios, cómo se hace un sondeo. Y en el nuevo reglamento que viene, bueno, esperemos que se publique muy pronto, pero ya en el borrador, por cierto, se hace alguna diferencia entre sondeo y estudio. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Lo que queremos resaltar aquí es que este órgano de política pública está integrado, uno de sus miembros es el MISID o el ministro, ¿verdad? Y este ministerio está, vamos a ver, regulado por la Ley de Promoción del Desarrollo Científico. ¿Ok? El ministro y esa cartera tienen tareas importantísimas de frente al desarrollo científico. Y vean qué curioso, porque les invito a pegarle una ojeadita a esta ley. Es muy, muy interesante de frente a lo que viene. Ley de Promoción del Desarrollo Científico. Una de las funciones, de los fines de esta normativa es utilizar el poder de adquisición de bienes y servicios. Estamos hablando del poder de compra del Estado, así como de negociación de las entidades del sector público para impulsar el fortalecimiento empresarial a base de tecnología e innovación. Impulsar la incorporación selectiva de tecnología moderna en la administración pública a fin de agilizar, actualizar permanentemente los servicios públicos. Estamos hablando de modernización y es una realidad
que la compra pública va a seguir muy orientada a adquirir bienes y servicios de tecnologías de información. Entonces, se necesita mucha política pública para orientar. Entonces, bueno, los bancos son pioneros con los IVR, con las respuestas de voz, con los chatbots, ¿verdad? Con todas las herramientas de tecnología. Y tienen una línea muy bien definida porque tienen que hacerlo, porque están en una competencia tan fuerte que si no lo hacen, la competencia los descarrila, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa con el resto del Estado? Bueno, esperaríamos más política pública y más clara en este nuevo ambiente. O sea, nos viene un nuevo ecosistema de contratación pública y con el tiempo, porque esto no va a suceder de un día para otro, meses y cuidado si unos poquitos años, vamos a tener una autoridad de contratación pública que nos va a orientar hacia esto. Pero si ustedes leen el texto de la ley y cuando esté el reglamento, van a encontrar varios artículos que nos hablan de las tecnologías de información y de cómo la compra se dirige hacia eso. Listo, Johan. Muchas gracias. Principales cambios en la política pública, bueno, ¿cuáles son los retos, verdad? Y esto no lo decimos nosotros, ¿verdad? Todos son, ni lo digo yo a título personal, todo viene de fuentes oficiales. Digamos, hay una guía de contratación pública y competencia de la Comisión para la Promoción de la Competencia, que se consigue en Internet fácilmente, que habla sobre cómo debe ser la compra pública desde la perspectiva que tiene la Comisión para la Promoción de la Competencia. Partiendo de que, como idea esencial, que la competencia es la base de beneficio para el consumidor, para todos nosotros, ¿verdad? Si nosotros fuésemos al supermercado y solo hubiese una marca de arroz o de X cosa, y solo esa opción tenemos, probablemente sería carísimo. Cuando hay competencia, los precios tienden a bajar. Y una sana competencia y un mercado que esté maduro tiene muy buena competencia. ¿Okay? Entonces, la misma Coprocon ha identificado dentro de los retos que tenemos en la compra pública, bueno, empresas relacionadas que aparentan existencia de competencia en concursos de manera irreal. Bueno, esto se refiere a acuerdos colusorios. Algunos sectores están topados por empresas que tienen X capacidades. Y en obra pública y mantenimiento vial, bueno, hay 4, 5, 6 empresas muy fuertes, que son las que tienen las fuentes para extraer los materiales, que son las que tienen las plantas de asfalto. Entonces tienen un músculo de mercado y algunas de ellas están relacionadas. Bueno, es un tema muy importante. Nos interesa mucho este. B, es una dificultad o un reto para mejorar la competencia, valorar esto, la introducción de requisitos injustificados en carteles que limitan la competencia. ¿Okay? El conocimiento del objeto contractual, de lo que voy a comprar, me permite decir cuáles son los filtros de admisibilidad. Incluso yo recomiendo mucho que en los carteles los hagamos lo más simples posibles, ¿verdad? Te pongo requisitos de admisibilidad y luego califico por precio, tal vez precio y plazo. Pero en la definición de requisitos de admisibilidad sí debemos ser muy finos, porque finos en el sentido de que si filtramos demasiado delgado, si ponemos un colador muy finito, nadie va a pasar. Si las barreras de entrada no están justificadas, nadie va a pasar o van a pasar muy pocos. Si quito las barreras totalmente, pues entra cualquiera. Y ese no es el punto, ¿verdad? Entonces, los carteles deben ser equilibrados y tenemos que valorar muy bien que no se nos pase la mano a la hora de pedir requisitos. Y nada más un ejemplo muy sencillo. Bueno, yo doy asesoría tanto para empresas públicas y privadas y, bueno, tengo la dicha de trabajar con algunas instituciones y tratar de generar cambios positivos, digamos. A veces para construir una obra muy sencilla, imagínense una obra de 90 metros cuadrados que no tiene mayor complejidad constructiva, que tiene un presupuesto de 30 millones. Es un caso que lo tengo aquí fresquísimo. En 90 metros cuadrados, 30 millones, nada más construcción, ¿verdad? Quitando el costo del lote. Es una casa pequeñita, por ejemplo. Una casa mediana, digamos. Usted necesita una empresa que haya construido miles de metros cuadrados, que tenga una batería de ingenieros
con 5 años de experiencia que tengan 20 proyectos inscritos en Cefía. Pues no. Si usted pide todo eso, está perfilando el cartel hacia una gran constructora. ¿Ok? Las grandes constructoras van a participar en un cartel de 30 millones. No, no van a participar. Porque tienen una estructura de costos muy pesada que no tiene sentido con trabajos tan pequeños. Y luego está la otra pregunta. ¿Las empresas pequeñitas tendrán tantos ingenieros con tanta experiencia? No, no los tienen. ¿Ok? Entonces, si pido demasiado, nadie me va a ofertar. Entonces, esos son los riesgos que hay que medir. Eso, pues, depende mucho del conocimiento que podamos tener del mercado. Yo siempre he dicho que es imposible, materialmente imposible, y no es obligación de los funcionarios conocer el detalle de todos los objetos contractuales. Pero a la hora de hacer un cartel, sí hay que hacer una investigación razonable para que sea un cartel equilibrado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a veces puede ser que usemos un cartel que tal vez está desactualizado y en tecnologías, ¿verdad? Todo el tema de tecnologías de información, si nos vamos al otro lado, hay que estar revisando los carteles, yo no sé si todos los días, porque hay una carrera en el sector privado, ¿verdad? En toda el área de tecnologías, de telecomunicaciones, donde hay mucha investigación y desarrollo. Entonces, todos los productos están cambiando y mejorando constantemente. Entonces, no me sirven, digamos que carteles viejos, ¿verdad? No me sirven que no estén actualizados, ¿verdad? O que partan de ideas que no están comprobadas. Por ejemplo, bueno, es que para hacer ese, no sé, ese enlace se ocupan tantos postes o tal capacidad, no sé, X, o tantos ingenieros. ¿Y de dónde saqué que se ocupan tantos ingenieros? A mí no me importa la cantidad de ingenieros, a mí me importa el resultado. Y eso es algo a lo que también llama la nueva ley a medir por resultados. Eh, si ocupa para desarrollar un software, se ocupa 1000 ingenieros o uno, se ocupa 10 asistentes o uno o ninguno, o si lo hace con un robot, para mí consumidor no es de interés. Me interesa que el software funcione y haga lo que yo necesito en el tiempo. Entonces, eso es medición y pago por resultados, que es uno de los enfoques. Bueno, no quiero desviarme. Pasemos, Johan, por favor. Gracias, Johan. Bueno, aquí sí quisimos, vamos a ver, el espacio no es para hablar de temas muy puntuales de la ley, pero sí quisimos mencionar los nuevos montos para la licitación mayor, menor y reducida, que en su orden sería en la columna de la izquierda, licitación pública abreviada y directa de escasa cuantía. Lo que vemos en la parte de arriba es a partir de cuándo inicia la licitación mayor, que sería la pública. En la gran mayoría de las organizaciones que están en régimen ordinario, a partir de 238 millones para adquisición de bienes y servicios y 641 en obra pública. ¿Ok? Principalmente para bienes y servicios, vean que los montos están bajando pues, radicalmente, porque ahí entran incluso pues, instituciones con presupuestos bastante grandes, importantes. Por ejemplo, pues el INA, ¿verdad? Que hoy hace licitación pública a partir de 400, 500 millones de colones, va a pasar a hacer licitación pública, que se llama licitación mayor, a partir de 238 millones. Bueno, eso no es poca cosa, ¿verdad? No es poca cosa, porque el mensaje y lo que recogen los nuevos montos en la nueva ley son dos ideas. Primero, que se vuelve más sencillo entender los topes, ¿verdad? Nos olvidamos de esa tabla que tenemos hoy como con 9, 10 estratos, súper complicado. Ahora es más sencilla la tabla, simplificar la contratación administrativa es un tema muy importante que se está logrando probablemente. Y el otro es aumentar la competencia. ¿Cómo estimó entonces, o qué medidas estimó el legislador, verdad? El legislador, bueno, uno podría compartir o no la idea o cómo se hizo, pero bueno, es la realidad que tenemos. El legislador dijo, muy fácil, voy a bajar los montos para que tengamos que hacer más licitaciones abiertas, ¿verdad? Más concursadas. Entonces, a partir del 9 de diciembre, cuando ya empiece a funcionar SICOP actualizado, ¿verdad? Ajustado a la nueva normativa,
lo que vamos a tener es un boom, es lo que yo estoy presagiando, ¿verdad? Poco a poco van a ir creciendo la cantidad de licitaciones mayores. ¿Ok? Entonces tenemos régimen ordinario, que es la gran mayoría, Estado central, y un grupo más pequeño que tiene montos más altos, que son las columnas de la derecha, donde van a entrar los bancos, el ICE, el INSS y algunas instituciones. Tienen montos un poquito más altos para adquisición de bienes y servicios, y en obra pública sí se dispara bastante a 1.026 millones. A partir de 1.026 millones, pues irían con la licitación mayor, que es la pública. En resumen, para no entrar en detalles del cuadro, básicamente la herramienta para aumentar la competencia y hacer efectivo el principio que está en la Constitución Política, que ya vimos en la resolución del año 2001, de ahí para atrás y para adelante decenas de resoluciones de la Sala Constitucional, es que vamos a tener más licitaciones abiertas o concursadas. Pasamos, Johan. Ok, ahora, sí quisimos detenernos un poquito en esto, porque como vamos a tener más concursos abiertos, más licitaciones mayores y menores, sobre todo mayores, de ahí ya a partir de diciembre vamos a lidiar con las publicaciones nuevas de los nuevos carteles, que van a tener reglas diferentes, y van a venir las objeciones. ¿Okay? Entonces, algunas reglas importantes que cambian en la objeción. Como les digo, sin entrar en demasiado detalle, pues nos olvidamos del cálculo de 1/3, ¿verdad? Actualmente, para saber el plazo en el que un empresario puede presentar la objeción al cartel, tenemos que calcular 1/3 del plazo de días hábiles, y el problema de que si el feriado, que si me cambiaron el feriado, que la semana, que fin de año, eh, lo que puedan imaginarse. Bueno, eso desaparece. Para la licitación mayor, el plazo va a ser de 8 días, 8 días hábiles, todos estos son 8 días, son hábiles, y en 8 días la Contraloría, para la licitación mayor, objeciones que se presentan en Contraloría, tiene que resolver admisibilidad y dar audiencia. Digamos, es un proceso que tiene plazos más certeros, ¿verdad? En la licitación menor, que sería como la abreviada actual, el plazo es más corto, es de 3 días para presentar la objeción al cartel y se resuelve en 5 días. Tenemos dos efectos muy importantes nuevos, que es la suspensión de la apertura. Con la presentación del recurso se suspende la apertura. ¿Okay? Eso tiene el lado positivo, digamos, porque hay certeza. Actualmente no hay certeza sobre si a la administración le va a dar tiempo de resolver el recurso, o si tiene que modificar el cartel, si se mantiene la apertura o si la cambia un día antes. Y nos ha pasado, ¿verdad? Que un día antes en una licitación pública, tal vez de miles de millones, se cambia el plazo, ¿verdad? Y todo el mundo comiendo uñas. ¿Habrá que presentar la oferta mañana a las 6 de la mañana? ¿O será que me la van a pasar 8 días porque ya la administración decidió? Bueno, nos olvidamos de eso. Simplemente se suspende la apertura hasta que se resuelvan las objeciones. Y en la parte de abajo, uno podría estar pensando, oye, ahora todo el mundo va a presentar objeciones y esto va a ser un desorden. Pues hay como medidas de control y compensación. Una de ellas es el castigo por recurso temerario, ¿verdad? Entonces, temerario es alguien que no mide los pasos antes de darlos, ¿verdad? Como que se tira ahí a lo loco. Pues quien presente un recurso temerario, que básicamente es el que es evidentemente improcedente, porque, por ejemplo, se presenta fuera de plazo, se refiere a un asunto que ya fue discutido o un asunto que es clarísimo que no procede, pues se expone a una penalización. ¿Ok? Eso lo estamos copiando como tantísimas cosas en la nueva ley de otras legislaciones. Cambiamos, Johan. Ok, en apelación, sí, aquí está bien, en apelación es parecido. Se mantienen reglas procesales sobre cómo es el recurso. Y en las licitaciones mayores hay un plazo de 8 días para apelar. Se reduce de 10, que estamos hoy, a 8. 8 días
para resolver la admisibilidad, igual hay una reducción de 2 días, ¿verdad? Y se da audiencia por 8 días. Aquí se están achicando un poquito los plazos, ¿ok? Enhorabuena, digamos. La Contraloría con la nueva ley se quita un poco de tareas. Se quita un poco de tareas, no vamos a entrar ahorita a hablar de eso, pero probablemente vaya a tener más que resolver más recursos. Y la revocatoria ante la administración en 5 días. Igual hay un castigo por recursos temerarios. Okay, esto es muy importante, quisimos tocarlo, ¿verdad? Porque hay algunos, vamos a ver, hay algunos detallitos que sí hay que manejar. Yo entiendo que la interiorización de la nueva ley y los nuevos términos, pues va a venir poco a poco. Pero hay cositas que sí, la segunda semana de diciembre ya tenemos que manejar todos. Listo, muchas gracias. Johan, la próxima, por favor. Bueno, este es el cuarto tema. Las tecnologías de información como eje fundamental en la compra pública, de alguna manera eh, ya lo hemos ido tocando, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la automatización, o sea, la palabrita esta la estamos viviendo y nos la están aplicando, queramos o no, desde hace muchísimo tiempo. Y las cosas van a seguir evolucionando así. Bueno, la Junta de Protección Social hoy podría decir, claro, son decisiones políticas, ¿verdad? De política pública. Prescindo de todos los vendedores de lotería y hago la lotería como se hace de casi en la mayoría del resto de países, de automatizada, ¿verdad? No se ocupa el ser humano, así como debe ocuparse el ser humano en los cajeros. Y para los bancos es mucho más barato una transacción en un cajero automático que tener a un ser humano viéndonos la cara y preguntándonos cosas y nosotros diciéndoles, mire, déme la platica, tome. No, eso es muy caro. Es más barato invertir en la automatización y luego las cosas andan solas. Y esa automatización y esos cambios, pues de ahí han sido constantes, ¿verdad? Empresas que desaparecieron, como Kodak, Blockbuster, y hay un montón, ¿verdad? Que no se adaptaron al cambio tecnológico, de ahí simplemente desaparecieron. Bueno, toda la industria automovilística de Estados Unidos, que tenía un boom en los 70s, 80s, y poco a poco fue decayendo por la evolución tecnológica. En el Washington Post, los robots escriben noticias desde el año 2016. Bueno, la fuente que estoy utilizando es un libro de Andreas Oppenheimer que se llama Sálvese quien pueda, el trabajo en la era de la automatización, donde hace un análisis de la automatización de frente a los trabajos, a cómo evolucionan los trabajos. La gente ya no construye cajas, ya no hace sellos, no, ahora la gente se dedica a manejar los robots que hacen los sellos, que hacen las cajas. Esa es la automatización en la industria. Pero eso va a aplicar, está aplicando en todo, en absolutamente todo, porque es transversal. O sea, las tecnologías de información son transversales. Bueno, la forma en que pedimos la comida, la forma en que nos comunicamos. ¿Quién pensaría hace 5 años que las sesiones virtuales de trabajo como estas iban a ser la regla y las presenciales la excepción? ¿Por qué? Porque son muy eficientes y son más baratas para todos. Democratizan el acceso a la información, mejoran el servicio. Bueno, este teléfono que está aquí es un Nokia del año, se diseñó en el 94 y estaba de moda en el 95, 96. ¿Por qué es importante el año? Porque en el 96 se aprobó la ley de contratación administrativa, la primera ley de contratación administrativa que tuvo este país. Nunca antes tenía ley, a lo que había era un reglamento. ¿Ok? El contexto histórico, imagínense la redacción de esa ley, aunque ha tenido ajustes, era un mundo totalmente diferente. Así eran los teléfonos y básicamente servían para, para llamar, ¿verdad? Y para enviar mensajes, cuando mucho, SMS, no me acuerdo cuáles eran. Hasta ahí, o sea, uno pensaba en un teléfono y pensaba en eso, y pensaba en el aparato. Cambiamos, Johan, por favor. Hoy, cuando pensamos en un teléfono, ya no pensamos en casi que en llamadas telefónicas. Pensamos en N cantidad de funciones que se pueden hacer con el mismo aparato y casi que con el mismo costo de la inversión que hacemos en el aparato. Claro, hoy la inversión probablemente es más alta, pero como hay tantísima explosión y hay tantas tecnologías y tantas empresas vendiendo, de casi que solo Apple se mantiene ahí con un nivel muy, muy alto de precios, pero hay más tensión
y hay más competencia y hay apps de todos los tipos. Entonces ya ahora pensamos en funciones para satisfacer necesidades más amplias con menor costo. Y esa es la esencia de las tecnologías de información. Pasamos, Johan. Vamos a ver, muy importante, la ley habla y el reglamento lo va a detallar un poco más sobre los estudios de precio y los estudios de mercado. El reglamento va a hablar de estudios de mercado y sondeos de mercado. ¿Okay? Esa diferencia no es una diferencia que esté en alguna ley. El reglamento está tratando de hacer alguna diferencia sin profundizar demasiado, pero tenemos una ventaja. Vamos a ver. El reglamento va a decir, pues yo ya tengo extraoficialmente el borrador que va a salir de fuente que no voy a develar. Y dice que los estudios de mercado es cuando necesitamos comprar algo que tal vez por su costo, por su impacto, ¿verdad? Tal vez es una licitación pública, me exige conocer y entender ese mercado. O sea, cómo funciona el mercado de venta de pelotas de tenis, algo lo más sencillo que nos podamos imaginar, ¿ok? Pelotas de tenis. ¿Cuántas marcas, de qué calidades? Bueno, sí, hay estándares o de raquetas, hay raquetas súper profesionales que cuestan carísimas y de ahí para abajo la más sencilla, ¿verdad? Entender eso, si usted nunca ha comprado una raqueta y no sabe qué es eso, pues entenderlo implica una exploración para entender ese mercado, los importadores, si hay especialistas, si alguien da soporte para reparar la raqueta, qué pasa si se le separa una parte, las garantías, si alguien da capacitación, ya llevando el caso más allá, si le da soporte con un tiempo de respuesta, ¿ok? Pero si usted nunca ha comprado raquetas, necesita hacer un estudio para entender eso, ¿ok? Este es el estudio de mercado que es más profundo. Y luego estarían los sondeos de precios o de mercado, pero ya sería un sondeo de precios. Bueno, hay algo más sencillo. Bueno, hay 5 tipos de raquetas, cuestan esto, nada más. ¿Cuánto costaron las raquetas en el último año? Vamos a tener a SICOP. En la buena teoría, SICOP va a ser una buena fuente para los estudios de mercado porque nos va a generar datos más útiles. SICOP tiene hoy muchísimos datos, pero no tiene las herramientas para extraer y utilizar datos sobre cuánto han costado las raquetas de tenis de mesa al Estado en los últimos años. ¿Cuántos miles ha comprado? ¿Quiénes los han comprado? ¿Qué tipo han comprado? ¿Cuánto han pagado? Bueno, esa información en teoría va a ser más sencilla. Eh, pero bueno, aquí el punto es que esos estudios tienen que estar científicamente realizados y ahora tenemos una autoridad de contratación pública, ¿verdad? Nos volvemos al segundo tema de competencia, que va a poder emitir lineamientos. Bueno, señores, un estudio de mercado, porque ahorita cada uno hace el estudio de mercado conforme su mejor leal saber y entender. Un estudio de mercado debe tener al menos estos contenidos. Y aquí se mete un poco la promoción de la competencia, porque ellos, y en la parte de telecomunicaciones, la SUTEL han empujado, ¿verdad? Para que siguiendo los lineamientos de la OCDE, insisto, se normalice y se haga mejor, se aplique mejor la ciencia y la técnica a la hora de hacer estudios de mercado. Y que entendamos antes de salir a hacer el cartel y para poder incluir las cláusulas que de verdad sean vigentes y adecuadas al objeto contractual, que permitan una competencia real de un cartel, que no es ni muy abierto ni muy cerrado, permite entrar a los que se necesita, ¿ok? Es una competencia real. La otra es la competencia ficticia, que es cuando sale una licitación pública o mayor, o abreviada o menor, pero a pesar de tener ese título de público, ¿verdad? Cuando vemos los contenidos y los detalles del cartel, pues tiene poco de público porque solo 2 o 3 y en el peor de los casos una empresa cumplen. ¿Ok? Eso es muy importante y eso está en las organizaciones y está en las personas que son las que hacen los carteles. La ley no hace carteles, el reglamento no hace carteles.
la autoridad de contratación pública no va a hacer los carteles, los vamos a hacer nosotros y las empresas van a hacer las ofertas, ¿ok? Entonces, yo quiero sí retomar esto. El asunto de la contratación pública es sobre todo humanista, ¿verdad? Está en los seres humanos que día a día nos toca lidiar con la contratación pública para ganarnos el arroz y los frijoles, ¿verdad? Y que bueno, ojalá que nos guste y que le tomemos el gusto de frente a esta nueva ley, pues que tiene muchas oportunidades. Seguimos, don Johan. Ok, ya vamos a acelerar un poquito, ya hemos avanzado bastante. Bueno, en este asunto de las TICs como eje fundamental en la compra pública y el valor por dinero, sí quisimos explicar un poquito qué es eso de valor por dinero. Valor por dinero, y volviendo al asunto de que esto es muy humanista, es una forma de ver las cosas, de pensar, de preguntarnos antes de tomar una decisión de compra. ¿Qué problema resuelvo con esta compra? O sea, que tiene que estar atada a la compra siempre a una necesidad bien identificada. Y ¿a quién beneficia? O sea, ¿cuál es un beneficio concreto para un usuario final de los servicios que da la institución o para usuarios internos? ¿Afecta el valor del servicio? ¿Le da un valor agregado al servicio? ¿Lo mejora? ¿Qué consideraciones debe tener para que funcione? ¿Basta con comprar esto o hay que comprar de forma complementaria algo? Y bueno, si cumple caracteres eficiencia, eficacia, economía. ¿Okay? Nosotros hablamos principalmente de eficiencia y eficacia en nuestra jerga, porque estamos muy asociados al artículo 4 de la actual Ley de Contratación Administrativa y la doctrina de la Sala Constitucional, voto 14.421 del año 2004 principalmente, pero en el concepto de valor por dinero, pues se habla de eficiencia, eficacia y economía. Si quieren investigar más sobre este tema, principalmente en Sudamérica, en España, pero en Chile digamos que está conceptualmente bastante desarrollado. Don Johan, adelante. Vamos a ver este videito, ¿ok? Voy a compartir en el chat el link del video por si alguien tiene problema visualizándolo. Y si me permiten para compartir aquí con audio nada más. Ana, ¿no me escuchas? Estás en la luna. Acertaste, estaba en la luna. Han pasado 50 años y todavía parece increíble. Era muy arriesgado. El programa Apolo fue una hazaña tecnológica. Sí, pero el gobierno de Estados Unidos pensó una manera de compartir ese riesgo. Comprar por adelantado tecnologías que no existían. Encargó el futuro a empresas del país con el compromiso de ser generosos si los proyectos fracasaban. Me imagino que muchos científicos ya estarían trabajando para conseguirlo. Claro, claro. Pero cuando te comprometes a llegar a la Luna y pones fecha al compromiso, como hizo Kennedy, no vale con investigar al ritmo habitual. Hay que acelerar al máximo. Eso cuentan en el docu. Kennedy apostó fuerte para que el hombre aterrizase en la Luna y en 1969 la humanidad vivió uno de los momentos más emocionantes. Se demostró que con el compromiso del sector público y un reto que potencia avances para la sociedad, la innovación es posible y más efectiva. Esa es la base de la compra pública de innovación. ¡Qué valientes! Y tanto. Hay que tener valor para subirse a un cohete. Eso también, pero me refiero a la administración estadounidense y a los responsables de la compra pública de innovación en la NASA. ¿Y eso cómo va, Juan? En el sector público también hay personas emprendedoras dispuestas a mejorar el país. La compra pública de innovación es una oportunidad para que empresas innovadoras y el sector público pongan en el mercado avances que de otra forma probablemente nunca llegan. Como la llegada a la Luna. El diálogo entre el sector público que compartió sus necesidades y el privado inventando y fabricando soluciones funcionó. Exacto. Con esa razón, hoy en día las posibilidades para construir un mundo más sostenible y seguro son infinitas. Gracias al análisis del Big Data, podemos adelantarnos y buscar soluciones a los desastres medioambientales o a las crisis humanitarias. Muchos de los desafíos actuales, como el cambio climático, la gestión del transporte público o la sanidad, pueden beneficiarse de la compra pública de innovación.
En nuestra empresa estamos trabajando en historias muy guapas para la sanidad pública. ¿De qué tipo? Ahora ya estoy intrigada. Operaciones teleasistidas. Con la nueva tecnología 5G podemos hacer intervenciones quirúrgicas a distancia. La inmediatez de comunicación y la alta definición permiten que cirujanos al otro lado del mundo guíen a través de dispositivos electrónicos a sus colegas, a los que realmente están en la sala de operaciones. Los cirujanos en el quirófano ejecutarán en tiempo real las órdenes que les vaya indicando o dibujando el especialista. Es una revolución para la sanidad. Esto sí que es un avance cañero. En España, las entidades públicas pueden financiar soluciones como la de Martina y Dani gracias a la compra pública de innovación. Algunos ministerios, empresas públicas, gobiernos autonómicos y ayuntamientos ya se están implicando con las empresas locales. Avanzamos rápido. Si compartimos información entre lo público y lo privado con objetivos realistas, conseguiremos un mundo más humano. ¿Y a qué esperamos? Listo, muchas gracias, Johan. Bueno, en resumen de este video, tenemos que preguntarnos, bueno, cuando el hombre llegó a la Luna, ¿será que el gobierno de Estados Unidos, solo con sus funcionarios y su infraestructura, ideó toda la tecnología que se ocupaba? Pues la respuesta está aquí, pues no. Fue una asociación público-privada y las empresas privadas fueron las que aportaron mucha investigación y desarrollo con el estímulo del gobierno. ¿Cómo? Pues con el financiamiento. Ok, ya podemos pasar, Johan. Este es otro ejemplo de una aplicación para monitorear la salud de personas con una enfermedad pulmonar crónica. Este es de España también. Perdón por hablar de España. Básicamente se logra el monitoreo de las personas para asuntos básicos sin que tengan que ir al centro de salud. Lo más interesante es que las personas, los usuarios están satisfechos, que se logran los objetivos y que el costo baja radicalmente, ¿verdad? Entonces se logra la eficiencia, la eficacia. Vamos a la última para explicar las características básicas de la compra pública innovadora, porque esto viene fuerte. Viene fuerte y en el reglamento se regulan varios tipos de compra pública innovadora. Característica de una compra pública innovadora. Permite conseguir ahorros, ¿ok? Tiene que ser eficiente. Va a mejorar los procesos. Mayor impacto frente a otros instrumentos. Promueve la innovación abierta, facilita la internalización. ¿Qué significa? Pues que las empresas que hacen investigación y desarrollo van a tener más oportunidad de venderle eso al Estado y que eso le permita atender, sufragar los costos que tiene la investigación y desarrollo. Usted tiene muchas ideas, pero no tiene quien le compre las ideas, pues no lo va a hacer. Referencia, porque abre puertas, las empresas privadas que logren colocar van a tener puertas abiertas probablemente en otros mercados. Un entorno de co-creación, compartir riesgos y beneficios, mejora los servicios y desarrolla una cultura de innovación. Esto va a venir bastante fuerte, como les digo, y queríamos dejarle algunos conceptos básicos sobre lo que es la compra pública innovadora y que no nos agarren ahí mal parados. La próxima, Johan, creo que ya vamos de salida. Ok, listo. Bueno, de mi parte está terminada la presentación para explicar esos conceptos básicos. Tenemos algunas consultas, estamos sobre tiempo, sería lo único. No sé si tal vez tomamos un par rápidas, si me Claro. permites por acá. Por aquí tengo una de don Johnny Chacón. ¿Qué función y en cuáles campos realizará propiamente la entidad supervisora de la función de contratación administrativa con la nueva ley? Vamos a ver, ¿en qué campos? Bueno, la entidad no es tanto supervisora, es más que todo rectora, ¿ok? Y en todos los campos de la contratación pública para todo el Estado. Esa es una de las innovaciones, de los cambios, porque antes teníamos como muy segmentado el Estado, ¿verdad? Bueno, la compra pública del grupo ICE es así, la compra de SINART es así, la compra de correos es así, las municipalidades, ¿verdad? Esa rectoría va a aplicar a todo el Estado, ¿ok? Entonces va a dar los lineamientos, ¿va a hacer algún control? Pues yo pienso que sí, pero no es un ente de control. El ente de control van a seguir siendo las auditorías y la Contraloría.
Es un ente rector que da lineamientos sobre por dónde deberíamos ir y cómo hacer las cosas, ¿ok? En aplicación, y va a desarrollar muchos conceptos nuevos que van a quedar en la ley y en el reglamento, pero que ocupan lineamientos para poderse aplicar. Sí, don Johan. Ok, vamos a ver, esta dice, en las licitaciones reducidas, ¿cuál es el plazo para objeciones o no aplican? ¿Cómo es ahora que las directas no cuentan con esta posibilidad? Ok, nosotros tenemos licitación mayor, menor y reducida, ¿ok? La reducida, la reducida va a seguir sin objeción, ¿ok? Esa es la equivalente, ¿verdad? La equivalente a la contratación directa de escasa cuantía, ¿verdad? Y luego vamos a tener la licitación mayor, ¿verdad? La licitación mayor, que tiene objeción en 8 días, y nos queda la menor. Esa va a seguir teniendo objeción. Esa licitación menor, digamos que es la asimilable a la abreviada, ¿verdad? A la abreviada, y bueno, que va a tener su recurso de objeción en 3 días, ¿ok? Sí, sí tiene objeción. O sea, el Ok, régimen es muy parecido al actual, por dicha, ¿verdad? O sea, no es que tengamos un cambio radical. Lo que tenemos es que actualizarnos un poco con los plazos y con algunas reglas, ¿verdad? Pero sí, eso lo van a encontrar en el régimen de recursos del artículo 95 en adelante de la nueva ley. Ok, ahí están los plazos marcados, ¿verdad? Eh, y bueno, hay que hacerse como una tablita para tenerlos ahí presentes. Yo tengo una que tal vez la podamos. ok, Eh, tenemos otra de Don Irving. Dice, las compras entre instituciones públicas que utilizan terceros para ofrecer bienes o servicios que encarecen la compra, ¿estará regulado? Decímelo otra vez porque me perdí en una parte. Las compras entre instituciones públicas que utilizan terceros para ofrecer bienes o Ah, ok. servicios, sí Sí, estarán ya te reguladas. entiendo. Convenios o contrataciones directas entre entes de derecho público, ¿verdad? Que se valen, y a veces el que vende se vale de terceros, ¿verdad? Y eso sale más caro. Bueno, al final sale más caro. Resulta que la administración, en lugar de hacer una licitación abierta en plena competencia, como lo manda la Constitución Política, como lo recomienda la Comisión de la Promoción de la Competencia, eh, de ahí busca a alguien que vende ese servicio del mismo Estado. ¿Ok? Eh, y evade, pues, no hace la licitación pública, contrata directo. El problema que eso tiene pues es de varios tipos, en mi opinión, ¿verdad? Esa es una opinión personal. Es que al quebrar la competencia le genera una zona de confort a esa otra institución y probablemente, y esa es la realidad que yo conozco, tal vez ustedes conozcan una diferente, probablemente vaya a vender algo más caro con menos valor agregado, menos valor por dinero, ¿verdad? Pero yendo a la pregunta, bueno, ¿eso se mantiene? ¿Existe la figura en la nueva ley? Sí existe, sí se mantiene. En mi opinión, lamentablemente. Eh, pero bueno, ahí está y es válida. ¿Tiene algunas reglas que cambian? Sí, efectivamente, para combatir ese vicio que hace el señor Don Irving, el artículo 3 de la nueva ley, inciso B, dice que la prestación tiene que darla directamente la institución que se está contratando y solo puede acudir a terceros en una proporción del 30%. ¿Ok? Solo puede subcontratar o meter por detrás, por la puerta de la cocina, un 30% del objeto contractual. Y para contratar a esos terceros, ¿verdad? Tiene que seguir las reglas de contratación pública. Entonces, la respuesta es sí sigue, pero mucho más controlada, yo diría que restringida, y tiene que estar muy bien motivada, ¿verdad? El jerarca tiene que firmar esa decisión bajo su propia responsabilidad, ¿verdad? Y tiene que estar muy bien acuerpado. Eh, Perfecto. Yo creo que ahí estaríamos con consultas y obviamente estamos ya 4 minutos sobre tiempo. Más bien, pues agradecerles mucho. Si tuvieran inquietudes adicionales, las pueden escribir en el chat y nosotros nos quedamos pues con el compromiso de hacerles llegar la respuesta. Quedaría pues básicamente agradecerles el tiempo, la participación.
no sin antes invitarlos a conocer más sobre los servicios que ofrecemos nosotros en Tigo Business, relacionados con un portafolio bastante amplio en ámbitos de conectividad, cloud, ciberseguridad, servicios administrados. También agradecerle a don Adrián Leitón el tiempo, su conocimiento que ha compartido hoy con todos nosotros, esperando que haya sido también pues, un espacio de provecho para el desarrollo de nuestras funciones de cara a la entrada de la nueva ley. Todos los que han participado hoy estarían recibiendo posteriormente una breve encuesta con el objetivo de conocer qué les pareció la sesión y, por supuesto, saber si hay otros temas que les gustaría que podamos desarrollar más adelante. No sé, don Adrián, si quiere cerrar con algunas palabras. Pues bueno, básicamente agradecer el espacio y la paciencia de escucharme y bueno, esperamos sus inquietudes. Nosotros podemos crear algún espacio adicional para hacer más análisis y controlar mejor el tiempo para que ustedes participen más en la próxima. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos, entonces, que tengan muy buen día. Muchas gracias, don Adrián. Un gusto.